Buenas tardes a todos, gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias a la organización por este primer WordCamp en Montevideo, que creo que ha salido muy bien. Espero que sea el primero de muchos. Cuando me propusieron hacer la charla, yo les dije de hacer algo más, así preguntas y respuestas, entre otras cosas porque estábamos a 1000 terminando la versión 5.0 que coincide bastante bien con el tiempo del WordCamp, entonces me estaba bueno un poco abrir y hacer las preguntas. Dado que es el cierre del día y muchos deben estar cansados, gracias Damián por no irte al partido todavía. ¿Se suspendió? ¿Se suspendió? Ah, bueno, genial. Está bien. Bueno, sí, yo entré en Automática hace 8 años más o menos. Yo fui el primero de América del Sur, después entró Miguel unos años después entró Elisa, así que como verán ha ido mejorando la calidad de los uruguayos que aceptamos en Automatic. Y bueno, es un placer estar acá. Bueno, primero pregunta, si pueden levantar la mano, ¿quiénes han escuchado o saben qué es Gutenberg? Genial. Entonces no me voy a detener mucho en eso. Gutenberg es como se introdujo, va a ser el nuevo editor de WordPress en la versión 5.0 y está basado en la idea de bloques de contenido. Se ve un poco así. Esto es lo que va a salir con la versión 5, pero es un proyecto también de un poco más largo aliento. Esta es la primera fase. La idea es que vaya gradualmente reemplazando un montón de conceptos que hay en WordPress, desde shortcodes, widgets, los menús de navegación, muchas de las cosas que hace el personalizador ahora, en una interfaz que sea única, que sea basada en la manipulación directa de contenido. Y esto es un video. Bueno, eso es un poco a esto llegó para la versión 5.0. Bueno, se abre a preguntas, como quieran. Algo de lo que ya estuvimos hablando afuera y creo que a muchos les va a impactar. El tema de que muchos acá utilizamos builders, sea Divi, Elementor o N. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo chocan? ¿Qué puntos en común? ¿Qué diferencias? Bueno, es una muy buena pregunta para empezar. El tema de los builders es también una de las razones por las que se empieza este proyecto. En los últimos, 4 años más o menos, hubo como una explosión sobre todo de empresas de temas que pasaron muchas empezaron haciendo temas para usuarios que eran muy complejos de usar, sobre todo estaba el problema de generaban un demo que se veía precioso y nadie lo podía reproducir. El usuario final tenías que mezclar shortcodes o feature images de algún lugar, era un puzzle que tenía que armar el usuario. Entonces casi la mayoría de un poco de las empresas de temas crearon sus propios, empezando siendo un tema más complejo, terminaron en sus propios page builders. Entonces eso también es un poco lo que destapa el que hacer un proyecto de este tipo y un poco consolidar cómo se puede trabajar esto en WordPress de forma que sea consistente y portable a través de, que los usuarios finales no quedaran bloqueados o absorbidos en un solo plugin, que pasa mucho con los page builders. Si usas Divi o si usas Elementor, no podés pasar de uno al otro fácilmente. Entonces eso fue un poco el puntapié inicial para desarrollar el proyecto. Después, el tema de la integración. Una de las ideas es que Gutenberg y WordPress 5.0 empieza a proveer un poco la infraestructura que todos estos page builders puedan utilizar. En principio algunos builders yo creo que se van a adaptar a pasar a construir bloques en lugar de tener su propio page builder, pero hay otros que tienen por ahí ideas distintas de cómo encarar la experiencia del usuario, y la idea es que puedan usar, porque todo funciona más o menos con bloques de contenido,
la idea es que puedan usar lo que WordPress provee como infraestructura para eso, lo que significa que bloques que cree cualquier otro plugin sean compatibles entre los page builders y que puedan por ahí, si tienen una interfaz mejor que proporcional que la que da Core, puedan explorar eso, o si tienen un nicho más específico. Creo que todos están viendo un poco por dónde ir. Creo que hay algunos que se van a decantar en hacer bloques y centrarse en, sobre todo algunos de los que empezaron haciendo temas, que es un poco a lo que quieren retornar, es a esos tipos de elementos de diseño y a crear templates y no tanto a proveer toda la infraestructura del builder. Entonces va a ser un proceso de evolución y ver qué sucede. ¿Cómo está integrado o cómo van a llegar los datos a la REST API? ¿Va a llegar el HTML crudo? ¿Va a llegar por bloques? ¿Cómo va a estar eso estructurado? ¿Cómo está o cómo piensan que va a estar? Porque capaz que actualmente está de una manera, pero aspiran a que en el futuro llegue en bloques o en módulos. Sí, las dos formas. Hay una propuesta, no se implementó para la 5.0, pero cualquier plugin lo puede hacer también muy fácilmente, un endpoint que procese los bloques en el servidor y entregue un JSON con ya el contenido en bloques, que es lo que consume el editor después internamente también. Eso va a ser interesante para, bueno, en la charla que dio Damián hubo una pregunta acerca de cómo si los temas iban a empezar a usar algún tipo de librería como React para manejar la view en el frontend. Podrían consumir los bloques directamente desde la API y reconstruir en el frontend. Eso es una posibilidad. No creo que la mayoría lo hagan porque no son como distintas optimizaciones. El bloque es muy útil para el editor, pero para el usuario final al ver la página no tiene mucho sentido. Pero por ejemplo las apps de mobile van a tener que consumir, para poder tener el editor que permita manipular los bloques en mobile, van a tener que estructurarlo, obtener la información estructurada en bloques, que lo pueden hacer en el propio dispositivo o lo pueden recibir ya desde la API estructurada en bloques. Eso va a ser una cuestión de ver en qué casos es más la performance es mejor. En algunos casos la computadora que tiene cada una de cosas es más rápida que muchos servidores, entonces van a haber casos donde procesar los bloques en el dispositivo va a ser mejor que una REST API que te devuelva los bloques. Pero las dos cosas son compatibles. La forma en que se guarda el contenido en Gutenberg permite que si recibís el HTML podés inferir los bloques de ese contenido. Entonces creo que es algo que se va a ir desarrollando y ver exactamente qué es más útil en qué caso, pero ambas posibilidades son viables. Te quería consultar, porque yo vengo siguiendo bastante las actualizaciones de estado que vas posteando vos y vi que últimamente se pusieron algunas fechas de lanzamiento y que después se modificaron, y tengo entendido que esta de 27 de noviembre ahora se estaba discutiendo, a ver si se pateaba para un poquito más adelante. Entonces quería saber, en principio, si ya tenían más o menos un estimado de cuándo se va a estar lanzando y si ya tienen ese estimado, más o menos tener una idea general de qué tipo de problemas están planteando resolver para esa fecha. Sí, lo del 27, gracias por la pregunta, lo del 27 ya se corrió, no va a salir el 27. Lo que salió el viernes fue el Release Candidate, que es un poco el punto en el que se dice acá está todo lo necesario para 5.0. En lo que está ahora es en ver qué tantos problemas aparecen, qué cosas, si hay algo grave que se tenga que reparar, y en función de, probablemente la semana que viene, en función de qué tipo de feedback se reciba de eso, se determina exactamente cuándo se lanzaría. Por ahora ha parecido muy estable. Hay una serie de hosts que tienen todos sus sistemas automatizados de testing que ha pasado todo bien, entonces no creo que sea dentro de mucho, pero bueno, es un cambio grande, entonces tiene que, cuanto más testing tenga mejor, pero era importante llegar al punto de un poco de hacer el release candidate y que no sigan entrando cambios, porque durante las betas se siguió haciendo muchos cambios y eso siempre afecta la estabilidad, hace que todo se dilate un poco más. Entonces era importante marcar un momento de que ya está, y ahora es a ver cómo se recibe esta versión
en función de eso determinar la fecha de lanzamiento. Y es también un poco depende también de la comunidad, de cómo todos los distintos actores reaccionen al proceso. Ya van a ser casi 2 años, y ya a mitad de este año hubieron varios hosts que ya lo empezaron a instalar por defecto. En WordPress.com se puso hace un par de semanas. Entonces ha tenido muchísimo testing, el plugin está instalado, creo que pasó el 1.000.000 de activaciones. Entonces está y es ahora ver qué sucede con esta versión y a ver cuándo se puede lanzar el 5.6. Perfecto, muchas gracias. Aquí. Hola Matías, yo tenía 2 preguntas para hacerte. Una para quienes estamos en creaciones de marcas, ¿por qué le llamaron Gutenberg? Y la otra es a nivel de maquetación. ¿Va a tener un lenguaje nativo esta estructura de bloques o se va a apoyar en Bootstrap o algo similar? Bueno, empiezo por la primera, pero ya están un poco relacionadas. El nombre creo que lo elegí yo al principio cuando empezamos con los prototipos. Y fue por un poco la tradición que tenía WordPress como el editor de la web, el del propio nombre de WordPress. El hecho de que Gutenberg en su momento representara una revolución, no solamente técnica, sino de alcance a los usuarios. Entonces enfocarse un poco en el valor que todo esto, en definitiva de lo que se trata es del usuario final, no solo el que va a construir el contenido, sino el que lo va a recibir. Entonces hay una relación, como en WordPress siempre ha habido una relación muy fluida entre esos dos, desde el momento en que WordPress se centró en tener contenido semántico, en promover el contenido semántico, ha sido también un motor para la web en general. Entonces un poco por eso quedaba el nombre bien. Estaba bueno también el juego con Google Type. Eso es un poco, el nombre viene por ahí. En relación a lo de la maquetación, no sé exactamente a qué te referís con lo de Bootstrap, si en términos de En términos de código. El contenido de Gutenberg se guarda en HTML. Los bloques están delineados por comentarios que son invisibles. Esos comentarios le proveen al editor la información extra acerca de qué tipo de bloque es, que permite dilucidar de HTML igual bloques distintos. El markup final depende de lo que el bloque define para sí mismo. Después, a medida que se avance hacia las siguientes fases, si Gutenberg empieza como a expandirse al resto de la página, van a haber determinados elementos de diseño y layout, como, no sé, una grilla de CSS, determinados elementos que van a ser, o sea, si querés tener una serie de bloques que estén basados en Bootstrap, es probable que eso vaya a venir por ahí. Core no va a estar utilizando Bootstrap precisamente. No sé si eso te responde la pregunta. Okay. WordPress fue caracterizado por ser una plataforma simple. ¿Por qué optar por defecto por un editor no tan simple? Bueno, buena pregunta. Yo creo que es más simple, pero el tema de la simplicidad de WordPress es algo que estoy de acuerdo en que ha sido una de las marcas más importantes del proyecto, pero ha estado también en evolución constante, sobre todo en relación a balancear la simplicidad con lo que el usuario está intentando hacer. Y ya tiene más de 10 años, casi 15 creo, o Sí. 15. La web ha evolucionado mucho, las expectativas de los usuarios han evolucionado mucho. Los nuevos usuarios de WordPress hoy no tienen nada que ver con cómo era cuando se introdujo el primer editor de texto que tenía WordPress. Ya están acostumbrados a plataformas sociales o a determinadas interacciones que WordPress no provee. Entonces,
qué es, me parece que entramos también en un terreno de qué es simple para qué tipos de usuarios, y también cargamos con una mochila de muchos años, también de mucha costumbre de cómo usar WordPress. Entonces para esos usuarios el cambio sí es claramente un cambio, incluye complejidades, distintas cosas, pero en términos de hacia dónde tiene que ir, de nuevo hablando de los page builders, hay una clara necesidad de los usuarios de poder modificar las cosas de forma intuitiva, y WordPress no es intuitivo para el usuario cuando tienen que modificar, tienen una página y quieren, no sé, modificar algo en una barra lateral. La color del texto. Claro, no sabés dónde está, de dónde viene esa barra lateral, o sea, ahí todos los elementos vienen de lugares distintos y no los editas en el mismo lugar. Y el usuario hoy con todas las aplicaciones, desde Keynote a lo que sea, está acostumbrado a ir y editar directamente lo que quiere editar. Entonces es un proceso de simplificación hacia ese lado que a la vez tiene que absorber determinadas complejidades. Pero idealmente esas complejidades las absorbe la plataforma, es decir, el código ahora es más complejo, el construir bloques no es trivial, un usuario no lo va a hacer, pero tiene, no sé, a ver si puedo, por ejemplo, o sea, me parece que va a haber como un espectro de complejidades, porque el usuario común va a estar simplemente interactuando con nuevos bloques, insertándolos, y esa va a ser un poco su experiencia. En este momento hay un montón de estas funcionalidades que WordPress ya las trae, pero el usuario no necesariamente las conoce. Y después va a haber, hay una cosa que podés hacer que es crear como tu propio bloque con HTML. Entonces podés hacerte un... Te podés hacer tu propio bloque, lo podés previsualizar en el propio editor, te lo podés guardar como tu propio bloque, o sea, lo creás como un bloque reutilizable, le pones un nombre, y esto va a hacer que rápidamente, se me fue la señal, que rápidamente puedas guardarte el bloque que quieras y que cualquier usuario después pueda ir e insertarlo desde, si lo busco acá, me va a aparecer el marqué, lo podés previsualizar y puede salir. Entonces, a ver, eso es, de nuevo hablando del espectro, van a haber usuarios que simplemente interactúan con los bloques que vienen por defecto, van a haber otros que por ahí saben un poco de HTML y pueden crear bloques para otros, puede haber, no sé, freelancers o gente que cree sitios para otro que pueda crear, no sé, 20 bloques de HTML sin tener que saber PHP o JavaScript, pueden crear bloques para su cliente y el cliente después ni se entera, no hay diferencia entre este bloque y un bloque que fue creado, no sé, por Yoast o por Jetpack o por cualquier otro plugin. O sea, para el usuario va a aparecer como cualquier otro bloque. Entonces esa unificación de todos los contenidos es importante y me parece que va a ayudar a esa simplificación. Pero de nuevo, es un proceso, o sea, por meterme en otro detalle, una cosa que ha surgido en el testing con usuarios ha sido que algunos usuarios encuentran que los controles estos del bloque aparezcan encima del bloque. Sí. Es un poco, o sea, hay algunos usuarios que no les gusta y que prefieren mucho más un entorno tradicional como que es llevar la barra, a que esté la barra del bloque siempre arriba. Entonces, elijas lo que elijas, el bloque tiene la barra. Esto es un entorno mucho más tradicional, pero cuando se probó esto con usuarios normales, preferían mucho más el otro, porque hay una desconexión entre si tengo que hacer que esta imagen sea completamente ancha, tienen que ir, o sea, este tipo de desconexión, o sea, no necesariamente es la mejor para todos los usuarios. Entonces, eso de nuevo, lo que es simple para unos no va a ser necesariamente simple para otros. Pero la flexibilidad del editor es que se puedan hacer, perdón por la idea es que la flexibilidad del editor permita tener esos distintos modos y que puedas cambiar en función de lo que le quede mejor a cada usuario. O sea, de nuevo, esto es una complejidad que absorbe la plataforma para que no le llegue, para que el usuario tenga lo que le resulte más cómodo y simple. Pero gracias por la pregunta. Gracias.
El editor clásico tiene una fecha de función ya. ¿Qué cosas a futuro se van a implementar, por ejemplo, en la 6.0? O sea, ¿qué cosas van a atacar en la próxima versión? O sea, una vez que liberen, por ejemplo, columnas y ese tipo de cosas que están en beta, ¿cuál es el plan? Y lo otro es cómo se ven afectados los widgets que tienen contenido HTML, si hay soporte dentro de Gutenberg, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? Gracias. Bien, gracias por tu pregunta. A ver, empiezo por los widgets. La idea es que haya de la misma forma que Gutenberg soporta shortcodes, por ejemplo, hay incluso un bloque de shortcode, que es donde podés poner cualquier shortcode. Si el shortcode tiene un bloque compatible, se va a transformar en un bloque. Por ejemplo, creo que el de Gallery funciona así. También hay componentes que permiten hacer render en el servidor. Entonces los widgets, creo que si no me equivoco el de categorías funciona así. Se lo renderiza en el servidor y lo manda acá. Entonces esto en realidad es un widget común y corriente que está siendo renderizado en el servidor y puede ser usado como bloque. Entonces va a haber no necesariamente va a ser la mejor experiencia para todos los bloques. Por ejemplo, creo que el de post recientes, sí, este se hace en el cliente, entonces tiene más opciones para no sé, cambiar el número de post, es decir, tiene cosas que son más interactivas. Entonces va a haber como una transición gradual entre algunos widgets que no tienen, están bien que sean renderizados en el servidor y otros que no, pero la idea es que se vaya migrando un poco hacia bloques, pero de la forma que sea más transparente posible, que nada deje de funcionar. ¿Me repetís la primera rápidamente? El editor clásico. Eso. Sí, el editor se anunció creo que hasta el 2021 soporte inicial para el editor clásico. Y cuando llegue esa fecha se verá. Pero yo no te voy a decir indefinido porque es muy largo, pero el editor clásico, o sea, es parte de Core, es mantenido por el equipo de WordPress, está en Core, o sea, si vos registrás un custom post type que no soporte la REST API, no te va a cargar Gutenberg, te va a cargar el editor clásico. Entonces forma parte de WordPress, no es que vaya, o sea, no va a desaparecer porque se usa para un montón de fallbacks que ya están implementados. También si no soporta contenidos y cuando definís el custom post type no soportás el campo de contenido del editor, también te va a cargar el editor clásico. Entonces se marcó en principio creo que el 2021, pero lo pueden chequear bien en el make.core, porque ese fue un poco en principio para marcar que va a tener soporte por lo menos por 2 años, pero cuando llegue el punto se verá si el plugin sigue siendo instalado por, no sé, millones de usuarios, se sigue manteniendo. También es todo código abierto, entonces si la comunidad lo quiere mantener también se puede, pero creo que la ventaja que tenemos es que es muy flexible soportar las dos cosas en este momento, por cómo un poco se definió la arquitectura. Entonces va a ser una cuestión de si se deja de usar y nadie lo está usando, no tiene sentido continuarlo, pero si la gente lo usa, bienvenido. Y creo que no sé si me queda alguna. Sí, las funcionalidades que van a quedar con la próxima versión, tipo columnas. Sí, las columnas ya están las columnas están ya salieron de beta, o sea, se van a seguir mejorando, pero podés ya poner, o sea, imagen en una columna y no sé, en otra columna. Hay herramientas para navegar entre todos los distintos contenidos anidados, si querés seleccionar la columna o el bloque genérico de columna, hacerlo. O sea, esto ya está implementado en la 5.0, pero es solamente la base de lo que va a ser la fase 2. La fase 2 te va a permitir, no sé, cambiar
que no sea 50-50 entre las dos columnas, que sea, a ver si tengo, que sea más como este. No, que podés poner una imagen. La idea es que las columnas funcionen más como, o sea, que puedas cambiar el tamaño de las distintas columnas, pero eso va a ser más para la fase 2. O sea, que puedas tener o sea, este bloque está un poco más como muestra de lo que se puede hacer, pero la idea es que la fase 2 se centre más enteramente en todo lo que va a ser creo que tenía como ejemplo más claro para la fase 2. Ahora el 5.0 lo que se enfoca es en esto, en el contenido del post. La idea es que la fase 2 incorpore los otros elementos, pero algunas de las bases, como el bloque de columnas, como que soporte bloques anidados, ya están presentes en 5.0. Entonces va a ser, de alguna forma yo decía que la fase 1 terminó siendo como fase 1.5, precisamente porque se incorporaron, o sea, funcionan los templates, funcionan las columnas, funcionan los bloques anidados, pero la fase 2 es la que realmente los va a llevar a su máxima expresión. Gracias. Gracias. Lo conversamos justo de hablar de evolución, tuvimos la charla, no sé, hace como 2 meses, ¿no? Mitad, que nos hablaron de Gutenberg, y en realidad algo que para mí, por lo menos personalmente, creo que es fundamental. Yo soy del palo del diseño, no me muestre código porque muero. El tema de mobile, o sea, hasta ese momento, corregime si me equivoco, como estamos ahora, lo que nos explicó, no me acuerdo de la persona, ahí va, era que para que los bloques adoptaran el comportamiento clásico, responsivo de la derecha hacia abajo, digamos, tenías que agregarle una clase o varias clases extra, se podía hacer de esa manera, como que no era automático. Eso, ¿en qué está? ¿Se piensa solucionar? ¿Cómo? Claro, por ejemplo, que tú hacías una fila de 3 columnas y las 3 columnas quedaban en mobile chiquitito. No sé si me explico, capaz Sí. te entreveré. Sí, o sea, eso ya funciona, depende del bloque. El bloque de columnas se va a ver si puedo. El bloque de columnas ya es responsivo automáticamente. O sea, en mobile si tenés 2 columnas pasan a ser una arriba de la otra. Cuando hablamos con Roberto nos decía... Capaz que era en ese momento a ver dónde está. Este lo cree como columnas. Ahí va. Y acá está uno abajo del otro. Claro. Este otro bloque, él decide presentarse así. O sea, depende el bloque de columna siempre te hace el stack. El bloque de galería, por ejemplo, elige, creo que el máximo son 2 columnas que te muestra el móvil. Pero sí, todos los bloques pueden ser reconocidos. Porque en ese momento inclusive no era, y no lo vimos, lo dimos como por sentado, o sea, lo preguntamos de casualidad al final y quedamos helados. Sí, no, o sea, es básico y por eso. Sí. Gracias. No, por nada. Mi pregunta, a ver, lo que yo estoy viendo acá me encanta y me parece que Gutenberg es una buena idea. El tema es el siguiente: un montón de mis clientes están acostumbrados a usar el builder que viene con uno de los temas que usamos. Nosotros los hemos capacitado a los clientes para que laburen ahí, y lo que tiene ese builder hoy es más complejo que lo que nos está dando Gutenberg hoy. Entonces, hasta que yo tenga mi equipo que pueda capacitar a mis clientes, hasta que Gutenberg tenga todas las cosas que hoy mis clientes están acostumbrados, ¿es seguro desactivar Gutenberg en producción y activarlo, no sé, más adelante cuando yo esté listo? Sí, por supuesto. O sea, no desactivaría Gutenberg, lo que activaría es el editor, el plugin clásico. Eso está hecho precisamente para eso, para que si precisan determinado tiempo para... No habría ningún inconveniente. Para nada. Porque hay como un miedo, digamos, de que actualizar 5.0 y se te va a romper todo. Y no debería. No, la idea es, si ese es un poco el plan que tienen, que instalen el plugin ahora, de clásico,
poder probar la beta de 5.0, que esté todo, pero esa es la idea, que la gente se pueda preparar antes y que no llega a 5.0 y actualizo o no actualizo. Es importante siempre actualizar por seguridad y todas las cosas. Entonces la solución es instalar el plugin clásico y eso te va a dar tiempo para determinar qué es lo mejor para hacer. El CSS que aplica a todo ese HTML, ¿dónde se escribe? ¿Dónde se escribe? ¿En qué sentido? Hay varias. O sea, porque está ahí perfecto, ¿no? Pero, o sea, ese CSS, o sea, genera un archivo, o sea, ¿sí? O sea, los bloques tienen un contenido CSS estructural que WordPress lo carga en el frontend para los themes. De estructural me refiero a el bloque de columnas, usa Flexbox, entonces para que se vean las columnas como columnas, precisa ese CSS. Eso se carga por defecto en el frontend. Cada bloque después tiene algunos estilos que son un poco más visuales, por ejemplo, una cita. O sea, es un archivo CSS que viene para eso. Son dos. Son dos. Uno es el estructural, que es el que acabo de decir. Hay otro que es el que se llama, internamente se llama theme, que es el que da, en este caso, no sé, que la cita sería un poco más chica y gris, porque eso puede tener conflictos con el theme. Entonces estos estilos son opt-in, vos tenés que declarar el soporte en tu theme si los querés usar de esa forma. Ahí está. Entonces, está perfecto. No, yo porque, por ejemplo, estás haciendo un theme vos y capaz que no querés que sea todo así. Capaz que querés otra cosa y bueno, de repente sí te interesa usar alguna funcionalidad, pero no todas. O sea. Bueno, yo acá no tengo ningún tema por defecto y se ve así, pero en el video que tenía, este video está usando el nuevo, el 2019. Y este se ve, o sea, tiene, por ejemplo, la tipografía sin serifa, esto es otro theme que está aplicado acá. Está cargando los estilos en el editor para que se vea como el frontend, pero es los estructurales, es decir, lo que le permite dar la imagen. Esos son genéricos para todos, pero después cada theme a cada bloque le puede dar su propio estilo. A su vez, lo que también hay es cada bloque puede tener variaciones de estilo. Por ejemplo, si voy a la cita, acá tenés distintas variaciones esta cita trae otra variación de estilo que es así, pero si usás está acá abajo, el de pull quote, este tiene otra variación que te permite, no sé, tener colores de fondo. Estas variaciones sí se cargan en el theme, porque ya, o sea, es el usuario que está eligiendo la variación, pero el theme también puede modificar el tipo de variación y eso se va a ver reflejado en el editor y en el propio preview que tiene. Muchas gracias. De nada. La primera, esos bloques que se pueden guardar, ¿se pueden exportar? O sea, que inventé un bloque X y en verdad lo quiero llevar a otro sitio web. ¿Puedo? Sí, no solamente los bloques, también puedes seleccionar varios bloques, podés generar un template de estos bloques y podés irte yo no tengo acá conexión. Todos estos bloques reutilizables son en realidad un custom poster. Si me voy acá, todos estos bloques son bloques reutilizables, cada bloque es un post de WordPress en este custom post style escondido, y de acá los podés exportar como un JSON, los podés importar como un JSON y transferir entre sitio y sitio. Hay un montón de temas que ya usaban la lógica similar, lo que tiene esto le va a trazar, digamos, un estándar y todo eso. Bueno, y esta es la primera parte. La siguiente es tipo que no estés lidiando con un JSON y que tengas una interfaz visual que se integre en el repositorio de plugins, que puedas, si tenés una serie de bloques o templates que usas en distintos sitios, que puedas exportar eso todo de manera visual. Eso es los siguientes pasos. Hay muchas oportunidades ahí no solo para core, sino para plugins que quieran, no sé, una galería de estos tipos de templates con, no sé, una composición de 2 o 3 bloques o algunos de los bloques HTML. Entonces también
en un sentido me parece que va a expandir también el número de gente que puede extender WordPress, porque no vas a... O sea, se habla mucho de que ahora es muy complejo, porque tenés que aprender todo el toolkit de JavaScript para poder crear un bloque, pero va a haber también toda una serie de bloques que podés ir y crearlos visualmente, seleccionarlos, exportarlos, y eso empaquetarlo con otro bloque que lo pueda usar cualquier usuario. Y lo otro que algo también hablamos afuera, el tema de accesibilidad. Sé que ha sido álgido en buena medida, todo muy lindo con mouse y pantalla grande. Cuando tenés que usar teclado, cuando tenés que usar una ayuda auditiva. Sí, eso no, el tema de accesibilidad es, bueno, estuvo como un poco en la palestra en los últimos 2 meses. Yo varias veces insistí que es un cambio muy grande, entonces van a haber cosas que funcionaban que ahora ya no funcionan o son distintas o no tienen comparación. Pero yo creo que el estado de accesibilidad en el sentido de las cosas que podés hacer simplemente con el teclado es mucho más que lo que podías hacer en el editor clásico. No sé, tenemos incluso test automatizados que reproducen todo este post demo solamente usando atajos de teclado. O sea, cosas como la barra para acceder a bloques, si querías, no sé, si antes querías agregar una cita, por ejemplo, y querías ponerle atribución a la cita usando solamente el teclado, o sea, no sé, terminabas creando un párrafo, si tenías que ponerle la etiqueta semántica, tenías que pasarte al editor HTML, que es muy difícil de hacerlo accesible porque tenés todo el post en una sola text area, que no es muy difícil de encontrar lo que querías hacer. Acá en los bloques, simplemente usando el teclado, se te expone el campo que querés ir, se anuncian la mayoría de los campos. A ver, si hay cosas que faltan, son más una cuestión de un bug que no está hecho, pero está toda la infraestructura para que todos los campos se puedan anunciar. Este sistema de navegación de bloques también te permite saltar solo usando el teclado al bloque que querés ir. Por ejemplo, si creo un heading ahí, ¿no? Este es un H2, entonces en este momento mi documento tiene, no sé si se corta un poco, si te muestra todos los niveles de heading. Si esto le pongo un H4, ahí ese heading es inválido, o sea, en el sentido de que me está faltando un H3 antes. Esto se le va a anunciar al usuario, entonces también la idea es que no solamente el editor sea accesible, sino que el editor ayude al usuario a crear contenido accesible. Entonces, si el usuario comete este error, porque es lo más común no tener ni idea que son los de H1, H6, que por lo menos le diga, mira, esto está mal, y si lo corregís y lo dejas en H3 te queda bien. Lo mismo con los colores, si elegís un color y el nivel de contraste entre lo que elegiste y lo que no elegiste. Pero la idea es que lo mismo, todo el contenido, es más fácil ahora crear contenido semántico porque cada bloque puede definir exactamente cuál es su estructura semántica. Es más fácil ayudar al usuario con este tipo de indicaciones. Pero a ver, accesibilidad es un umbral enorme. Hay cosas desde, o sea, el que pueda ser usado con lectores, como es con los screen readers, bien. Hay cosas que funcionan bien, hay cosas que necesitan más trabajo, pero de nuevo, creo que hay muchísimas herramientas de accesibilidad ya presentes que son mucho mejor de lo que teníamos, sobre todo pensando en alguien que va a crear un bloque. Estaba viendo hay un bloque de Jetpack que es un contact form, donde cada campo dentro del bloque es otro bloque. Entonces vos creás el contact form, pero si querés agregar un campo arriba es otro bloque que podés meter, si querés poner un botón, y al ser todo eso armado con bloques, hay un montón de interacciones de teclado que Jetpack no tiene que implementar, que ya Core se las da. Entonces vos podés navegar entre cada campo se anuncia como lo que es. Todas esas cosas van a hacer que se estandarice un poco la accesibilidad en WordPress, no solamente en Core, sino lo que los plugins hacen al utilizar los componentes de Core. Creo que eso va a ser, el impacto de eso creo que va a ser mucho más grande del que recién está empezando, porque
Ahora, si vos querés crear un menú desplegable, es responsabilidad del desarrollador asegurarse de que sea accesible. Al tener toda esta galería de componentes, es Core el que se asegura de que el componente en sí mismo tenga estas implementaciones de accesibilidad. Entonces, eso me parece que va a generar un buen cambio. Pero bueno, después es como todo, todo es perfectible, se puede seguir mejorando y es la idea que siga en las siguientes versiones mejorando en esos aspectos. Yo, por ejemplo, acostumbro a colorear mucho los textos, ¿no? Destacar con negrita alguna, a veces me creo unos shortcodes porque quiero a una frase destacarla con un color de fondo, y con los shortcodes, si es algo que repito, está muy bien, ¿no? Lógicamente todas esas cosas hasta ahora he estado haciendo en el editor clásico, o sea, en el momento cero, el día D, cuando ya haya que migrar ¿habrá algún plan con esto o me tocará remaquetar de alguna manera todos los contenidos para migrarlo a... Bueno, una cosa importante es que si vos abrís un post viejo en el nuevo editor, te lo carga en un bloque que se llama bloque clásico y nada cambia. O sea, si vos abrís un post viejo ahí, hay un bloque que es básicamente el editor viejo. Entonces tenés acceso al editor viejo en un solo bloque. Después en los nuevos bloques tenés nuevas APIs que te permiten registrar ese tipo de inline tokens para, no sé, tener menciones usuarios, si querés agregar, no sé, notas de pie, si querés permitir cambiar el color de palabras individuales. Core va a salir con no sé, una serie básica de negrita, itálica, o sea, el links, ese tipo de cosas. Pero ya hay un plugin también que te permite usar la propia paleta de colores, que es extensible por los temas, o sea, el tema puede registrar qué tipo de colores están disponibles. Hay un plugin que te permite seleccionar una palabra y usar uno de esos colores para eso, usando las nuevas APIs. Que la idea de estas nuevas APIs también es que funcionen en mobile, que ha sido otro problema, que todos ese tipo de extensiones, de si querés agregar formatos entre cosas en mobile era muy difícil porque era otro sistema. La idea es que estas APIs, si vos registrás ese tipo de cosas, que las APIs las puedan levantar y también ofrecer una interfaz para modificar eso. O sea que los post viejos van a levantar en el editor clásico, se van a quedar tal cual, sí. Y entonces los nuevos los podremos generar con la nueva filosofía, ¿no? Sí. Una duda simple, yo utilizo el underscores framework, ¿hay algún problema? No. Yo te quería consultar si está pensado para la siguiente etapa de Gutenberg o incluso para la siguiente algún tipo de integración de Gutenberg con lo que es el Customizer, porque eso daría como la experiencia completa de estar editando en vivo. Sí, claro, ese es el centro de la siguiente fase. La primera fase era el editor de post y páginas, la fase 2 es el Customizer. ¿Cómo van a afectar los roles de WordPress con Gutenberg, por ejemplo el editor? Porque que una persona tenga acceso completo a esto puede significar que destruya su propio sitio web si no tiene conocimiento. Bueno, o sea, es muy flexible poder restringir por ejemplo hay una opción, sobre todo cuando definís templates, hay una opción que es bloquearlo. Entonces el usuario lo único que puede hacer es modificar el texto, ese tipo de cosas, pero no mover los bloques, por ejemplo, o no insertar nuevos bloques. Va a haber toda una serie de distintas capacidades que podés modificar. La idea es que algunos bloques, por ejemplo, de imagen, si no podés subir imágenes, si tu rol no te permite, no tenés acceso a determinados bloques, podés restringir el acceso a determinados bloques en función de los roles de usuarios. Los bloques reutilizables, si no tenés los permisos para crearlos, no los podés crear. Entonces se va a integrar muy naturalmente al tipo de roles y supongo que también habrán varios plugins que exploren distintos tipos de cosas como mostrar determinados bloques en el propio contenido en función de qué tipo de usuarios, como no sé, notas de editor, o sea, notas de administrador, cosas que no puedan ver todos los tipos de roles, pero va a ser muy flexible el sistema. Bueno, vamos cerrando por acá.
Muchas gracias y nos quedamos un ratito más acá ahora haciendo un after. Hay un voluntario que está con una cadena, otro con un candado, un par que tape las salidas y para. Un aplauso.